E um feliz dia, um feliz Jaluna, um feliz Simão para um tour. Desejando o tour com os bons, então nós temos outra edição de tem caiente de Vega. Agora nós temos vista riba a futebol local, sua primeira divisão, sua primeira volta está atrás de Lomba. Então nós vamos para que tu riba tour, qual passa de primeira volta com incluindo a equipa de Skerpene. Terceira primeira volta e também ainda. Na primeiro lugar, riba tabela de posição. Nosso papel de Skerpene, nós papel com o treinador argentino Jorge Sembal, riba sua experiência de primeira volta e que a sua expectativa para de duas voltas com a equipa de Skerpene. Nós para que tu riba aqui também. O mais Pablo, tem outra edição de Tem Caiente de Vega. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, fazer transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo tem solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadro com boa necessidade. Banco de Caribe. FKP te apresenta Hurdonan com suerte. Se bota hurdo de FKP, inscrevi prometo 30 de dezembro e participar na sorteio para prêmio assombroso. Primeiro prêmio, gift card de Mangusa Hypermarket para 2.500 florins. Segundo prêmio, gift card de Building Depot para 1.500 florins. E de 3 prêmio, gift card de Bull Chance para 1.000 florins. Clique no anúncio aqui ou subir a unicasaward.com/hurdo. É mais fácil e mais lié. Será aia ganhando com FKP. Gana tá roupa fácil. Começamos 2026 de Kia Picanto novo. Para participar, compra um produto ou um serviço na única filial de Napa. Diz na batatas na personal e número de fatura tem a tablet. E para participar, fácil. A campanha de Napa de compra e gana arranca 7 de novembro a 6 de janeiro de 2026. Napa, celebramos o 40 aniversário com uma tremenda campanha. Compra e tem chance de ganhar um Kia Picanto novo. E nós também aqui em Caiente de Vega, thank you para estar com nós dia mais do programa. Futebol local, aí para o que se trata, é a primeira volta de temporada, de máximo nível de nosso futebol, temporada 2025-2026. Essa aqui depois de jornada interessante, tem fim de semana atrás de Lomba, caminho para tem a equipa de Sub e a equipa de Atlético Salinha, duas equipas de batalha para evitar a degradação. A empatar na zero, não era sumamente duro brincar, se estava a champiana.
também você tem Chasabra não sabe, tem dois partidos, a equipe de Young Colombia, a bounce back depois de uma derrota grande contra Young Holland esse ano, para mim, a bounce back com vitória grande na mesa. Riba, de caso aqui, a equipe de Santo Dominguito, com score de 5 para nada, você tem também um partido interessante, a equipe de Victory Boys, a equipe de Periba, a ganhar Young Holland 3 para nada, esse estava já sabe, que não mira também de para Young Colombia, esse é uma imagem de arquivo de nós de Dallas Johannesburg, que anota 4 para Young Colombia de uma vitória e também já domingo, também tem 2 jogos mais ayer, caminha a equipe de o está também uma vitória grande, ora não ganha um deba 5 para nada e você tem a equipe de Skerpené que a gana com o score mínimo de Centro Bárbaro, com o score de 1 para nada. Consequentemente, nós estamos a primeira volta com a seguinte tabla de posição. A equipe de Botanha, aqui não, danke a nosso amigo de Wega de Bala para facilitar nosso saque. Tabla de posição, botem Skerpené na primeiro lugar com 22 pontos. Young Holland está seguindo com 21 pontos. Young Colombia, equipe San Mineiro, 20 pontos. Inter Stad e Victory Boys, todos têm 7 pontos. Saldo de gol está a favor de Inter Stad, que vem na Soyori, na de 4 lugar. Victory Boys está na de 5. Centro Barber, com 8 pontos, está na de 7 lugar. Undeba, com 7 pontos, está na de 8. E Atlético Salinha tem 5 pontos na de 9 e Sub tem 2 pontos no último lugar. Que tem basicamente aqui não sendo Dominguito com 8 pontos, de batalha para a posição de caia 6, dentro de 2 voltas, mas por o arco não logra ser, mesmo costa conta com Deva com 7 pontos menos, porque Atlético Salinha e Sub massa boa e na batalha para o quase não 2 lo degradar off, quando não ganha, então puxa ser uma equipe onde um sendo Dominguito Deva massa boa. Então, depois batalha para cair 6, vou ver Skerpené, Holland e Young Colombia está sólido candidato para dentro cair 6. Então, Victory, então, como é bem um Interestado com Victory Boys também, porque tem a categoria E, basicamente, é 4, é outra equipe, né? 5 outra equipe, né? Eu tenho que batalhar para o último cupo, para o playoff, cair 6. Bom, aqui de 2 voltas. Está 13 de 2 voltas que eu estou começando mesora caliente, então é para mim wega de 2 voltas, está 9 de janeiro, ora não sai Young Colombia, topando a equipe de Victory caliente, é de 2 voltas, estou começando mesma coisa que a primeira volta também, a começar em caso aqui. E agora vamos para a keeper, vamos com a keeper que mais a destacar durante a temporada ainda. Rowentley Sumter e Shaquille Polonius de Victory Boys, Sumter de Young Colombia, junto com Asturiano, equipe de Scarpa, né? Tur 3 tem 4 clean sheet, tem 4 erros, não permite gol. Depois você segue Bonifácio, bom keeper, Robin de equipe de Atlético Salinha tem 3. Nosso brother Pedro da Souza, tem 2 clean sheet, mesmo com Penha de Barber. Bating Rampom, Remar Rivière, ainda Selgo Strom, 2 clean sheet. De 9 wega nan, ora botawak a tabla de clean sheet de nosso amigo de wega de bala. De 9 wega nan com a equipe de Young Colombia disputar, 6 de nan não permitem gol. Então, de 8 gol não permitem, 5 a bing de wega. E olha, uma atuação sólida da equipe San Mineiro também, defensivamente, de primeira volta. Então, batinho arriba a seguir com algum keeper que tem um clean sheet, tem ainda é temporada aqui. Aceita clean sheet, vamos para goleador, batinho Davidson Rosa, que é líder goleador de nosso futebol local ainda. 4 gols, a seguir para Alejandro Fernandes, com Darlison Ellensburg, Lito, com a score 4 para
4 via para a equipa de Young Colômbia no fim de semana também tem dias. Bati Anchi Martina com 7, Jean Cugo com 6, Stalin Lopes 6, bati Federico Cataneo, uma de atração grande de Scarpa, né? E aí aqui 6 gols também. Depois bati Pop com 5, Acha Bernardo, e era para coisa da defesa com 4, e bati Gerion Alberto com 4, 7 etapas do então, nós visamos Davidson Rosa é líder goleador de nosso futebol local, 4 gols. Você quer me tem basta aí, nós temos de registro, não? Pero tem chance de vir, onde promeu a dona depois basta aí para chegar 20 gols of massa nota de uma temporada de primeira divisão. Tem 4 acaba. Mas com Davidson tá logra chegar esse chega 20 gols para a equipe de Young Holland. 4 também acaba. Mas é bom, depois chegar são 25, depende de 2 voltas para a equipe de Young Holland. Pero se está algum dia dado que nós para compilar via de nosso amigo de Wega de Bala, trove danke na nossa amigo de Wega de Bala, vou seguir na riba toda plataforma social e também no website que nós temos tudo que trata dado e também resultado e Wega não também para o que trata futebol local, futebol de Aruba, futebol de Bonaire, futebol de Semarte, enfim, futebol inteira e isso de reino holandês, sei que nosso amigo de Wega de Bala, e não tem nós cada dia com a parte aqui para nós brindar também e dado aqui durante a cainte de Wega. Nós também para um break, agora nós estamos back, nós também conversar com o treinador da equipe de Scarpa, né? Jorge Sembal, treinador argentino, também explica-nos como promove volta para com satisfeito está com a atuação de sua equipe e que nos espera da equipe de Scarpa, né? Tem de 2 partes de temporada. Vamos celebrar com o Extra Sub 50 aniversário. Com tremendo super mega campanha 50 anos. Regalando mais de 50.000 florins na prêmio. Entre outros, passagem e estadia na Holanda para 2 pessoas. Estadia de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bom de gasolina, bom de comida e hobby mais. Prêmio principal, auto Kia Picanto. Busca Bocoran Extra Tour Dia, subir no website www.extra.cua e participar para botar dentro. Suerte! Você aqui com a Dushi, ora tem a liberdade de determinar o futuro. No momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolha consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. FKP te apresenta Hurdonan com suerte. Se bota hurdo de FKP, inscrevi prometo 30 de dezembro e participar na sorteio para prêmio assombroso. Primeiro prêmio, gift card de Mangusa Hypermarket para 2.500 florins. Segundo prêmio, gift card de Building Depot para 1.500 florins. E de 3 prêmio, gift card de Bull Chance para 1.000 florins. Clique no anúncio aqui ou subiriba micasaward.com/hurdo. Está mais fácil e mais lié. Será aí ganhando com FKP. Gana tá hopi fácil. Começamos 2026 de Kia Picanto novo. Para participar, compra produto ou serviço na Unifilial de Napa. Ensina dados do personal e número de fatura em tablet e pode participar. Fácil! A campanha de Napa de compra e gana arranca 7 de novembro a 16 de janeiro de 2026. Napa, celebramos o 40 aniversário com uma tremenda campanha. Compra e tem chance de ganhar Kia Picanto novo.
nós está beca do programa. Nós também nós temos em contato com o treinador da equipe de Skerpen, né? Jorge Sembal, que está debutando em futebol local, treinador argentino, com a Bini, com um grupo de jogadores fora da Argentina. E está sendo bom trabalho com a equipe de Skerpen, né? Está na primeiro lugar, ribe tabla de posição. Nós temos contato com o treinador de Skerpen, Jorge Sembal. Profe, feliz dia, como está? Feliz día, Bonsimán. Saludo para toda la audiencia, para toda la gente. Una primera etapa con el equipo de Skerpen exitoso, porque en primer lugar están de puntero, finalizando el año. ¿Cómo fue los primeros 9 juegos entrenando al equipo de Skerpen? Bueno, la realidad es que nos tocó un fixture muy exigente en el principio, todos los partidos muy duros cuando arrancó el torneo. La verdad que podía haber sido muy peligroso, pero por suerte arrancamos ganando contra un gran equipo como John Holland. Y bueno, después los otros partidos contra Victory Boys y Inter, la verdad que hicimos muy buenos partidos. Y bueno, nos tocó los últimos 4 ya partidos un poquito más accesibles, de mitad de tabla para abajo, pero el partido de ayer, Barber tiene muy buen equipo, fue un partido duro. El objetivo era terminar puntero en la primera etapa y la verdad que se logró. Pero bueno, en cualquier país del mundo ganar la primera etapa sería salir campeón, ganar el Apertura. Acá es un campeonato muy duro. Terminando primero es casi lo mismo que salir de sexto, ¿no? Hay que de vuelta jugar un hexagonal y después un cuadrangular. La verdad que es un torneo muy, muy difícil, en el cual hay que estar todo el año, bueno, todo lo que queda del año que viene, muy bien siempre. Así que, bueno, hay que estar siempre exigiendo, como somos nosotros, con humildad, con mucha humildad, mucho trabajo y mucho respeto por todo el medio, por los jugadores, por los periodistas, por los referees, por los dirigentes. Así que, bueno, así estamos tratando de que salga todo muy bien. Una parte muy importante del equipo de Skerpen es su solidez defensiva, solo permitiendo 8 goles, mejor dicho, uno de los equipos defensivos más fuertes que tenemos, pero combinando también con un ataque, un equipo que juega bien, que sabe marcar también goles. ¿Cómo ve su equipo? ¿Usted cree que son más fuertes defensivamente o en el ataque hasta ahora? Bueno, la realidad es que cuando arrancó el torneo como que había comentarios como que no éramos muy sólidos defensivamente porque nos habían hecho varios goles. Las últimas 4 fechas no recibimos goles, entonces esos 8 goles fueron al principio. Pero la realidad es que nos tocaron partidos muy difíciles de los que jugamos al principio. Ganamos 3-2, empatamos 3-3, 2-1. Y bueno, también fuimos encontrando el equipo, es trabajo también, ir trabajando los errores, cambiando puestos, cambiando jugadores. Bueno, con el correr de los partidos, trabajando, fuimos corrigiendo eso. Hoy podríamos decir que tenemos un equipo sólido, tenemos un muy buen arquero y la parte ofensiva es buena. Nosotros trabajamos mucho ataques rápidos de 15 segundos, los trabajamos en los entrenamientos, los jugadores tienen 15 segundos para hacer el gol, entonces están acostumbrados a ataques rápidos y letales, ¿no? Y bueno, trabajamos eso. Ayer tuvimos 14 situaciones de gol muy claras, pudimos concretar una sola, pero nosotros por partido tenemos muchas situaciones de gol. Ayer nos llegaron bastante a mi gusto, el rival creó varias situaciones de gol, por suerte concretó, pero yo creo que los 2 puntos tenemos muy buena defensa, tenemos un muy buen ataque. Bueno, tenemos que ir corrigiendo para ser un poquito más sólidos, ¿no? Para no sufrir, esa es la realidad. El equipo de Skerpen tuvo muchas incorporaciones nuevas de jugadores nuevos junto a lo que ya estaba en el equipo previo. ¿Cómo usted como entrenador hizo el trabajo para que se comprenda entre sí los que ya estaban y las incorporaciones nuevas que vinieron junto a usted en el equipo de Skerpen?
Bueno, la realidad es que yo tengo un estilo de juego muy simple, entonces la simpleza hace que sea todo más fácil para todos los jugadores. Eh, bueno, como uno fue jugador de fútbol y he jugado en lugares importantes, no tengo la necesidad de exagerar en los mensajes, trato de ser simple. No te voy a llenar en la cancha de conos por todos lados porque después cuando juegan los jugadores no hay conos en la cancha. Entonces, eso te doy un ejemplo. Yo soy simple y el mensaje es simple, entonces a los jugadores les resulta fácil. Obviamente los chicos que vinieron juegan, son parte del equipo titular, ahí ya tenés 4 o 5 jugadores. Y después los otros muchachos, bueno, acá tenemos la facilidad del idioma también, porque es una población muy inteligente que habla 4 idiomas y más allá de que parece algo que para el curazoleño es algo normal, hace que el jugador sea muy inteligente. Entonces todos lo entienden y bueno, también trabajamos mucho, ¿no? Nosotros entrenamos bastante en la semana, bastante tiempo cada entrenamiento y eso hace que bueno, el equipo se va acoplando. Correcto. Tiene también, hablando de las incorporaciones, tiene a su arquero que ya mencionó, pero también tiene la atracción, personalmente es, para mí, la atracción de la temporada hasta un Federico Cattaneo, un jugador muy hábil, ingenioso y sabe marcar. Cuéntenos un poco de Federico Cattaneo y su importancia para el equipo de Scarpene. La verdad que sí, es un jugador extraordinario que está haciendo una gran temporada, ya se venía destacando en Argentina y bueno, por suerte la atracción del lugar también, ¿no? Curazao es un lugar muy lindo, bueno, venía conmigo y realmente es un gran jugador. Ayer hablé con el referee cuando terminó el partido, que hay que protegerlo más porque yo creo que es una atracción para el fútbol local y si vamos a permitir que le peguen tanto, ayer le pegaron a mansalvas directamente, hasta patadas en la cara le pegaron, sin expulsar a los rivales. Yo creo que si no lo protegemos, perder el fútbol de Curazao de tener un gran jugador. Yo creo que jugadores así, bueno, hay que traer más, hay que tratar de que estos jugadores, esta clase de jugadores vengan, pero cuando aparece uno hay que protegerlo, no podemos permitir que se le pegue tanto, porque si no el jugador se va a lesionar y no va a poder jugar más en esta liga tan hermosa. Así que realmente está pasando un gran momento, es determinante, y yo digo que cada vez que agarra la pelota puede pasar algo. Esa es mi sensación. Exactamente. Y realmente, bueno, cada agarra la pelota pasa algo. Sí, yo pienso lo mismo de él. Ahora, la segunda parte, la segunda trama, el segundo tramo de la temporada será la más difícil porque ahora Scarpene es puntero, es el equipo de ganar. ¿Qué espera de la segunda parte de la temporada? Bueno, ya prácticamente uno está clasificado al hexagonal, ¿no? Con los puntos que tenemos, que es donde realmente es importante el torneo. Obviamente que nosotros queremos terminar en toda la fase regular punteros, vamos a trabajar para eso. Y bueno, siempre es mejor estar arriba y llegar de la mejor manera, con confianza. Pero bueno, la etapa dura y realmente importante va a ser el hexagonal final. Vamos a trabajar en lo que sería la segunda etapa para ir probando y llegar de la mejor manera a ese momento. Pero siempre tratando de ganar todos los partidos y tratar de terminar el año regular, serían las 2 ruedas primero, ¿no? Tenemos un partido ya duro el 10 de enero con jugadores que se han ido de vacaciones afuera, que vamos a ver si llegan, vamos a ver cómo llegan entrenados. La verdad que nos toca unos primeros partidos duros en un momento de muchas fiestas. Correcto. Y también viene a cambios de año, viene la Copa Curazao, la Copa de nosotros aquí en Curazao. El plantel también tiene que tener un plantel amplio para jugar la Liga y la Copa. ¿Cómo ves eso? Sí, nosotros no lo tenemos muy amplio. La realidad es que es un plantel muy corto, pero tenemos 21, 22 jugadores. Puede ser una posibilidad de que jueguen algunos juveniles.
pero la realidad es que a mí me gusta ganar todos los partidos y no vamos a regalar nada, vamos siempre a jugar con lo mejor que tenemos. Está un poquito retrasado el fútbol de juveniles, el sub-20 se están jugando poco, ganan muy bien y merecen jugar. Para mí es una alegría que hayan confirmado muchos jugadores a la selección. Tenemos 5 jugadores en la selección, entre sub-17 y sub-20. Así que era una de las metas cuando yo llegué, que el club tenga jugadores en las selecciones juveniles y por suerte eso lo pudimos lograr. Correcto. Y ahora, para finalizar nuestra entrevista, Scarpene, Estadio Puntero, ya lo hablamos ampliamente. ¿Qué equipo cree usted que es el equipo rivales directos de Scarpene para el título este año? Bueno, yo creo que esto se define entre 5 equipos: John Holland, John Colombia, Victory Boys, Inter y nosotros. Son todos equipos muy buenos, que tienen muy buenos jugadores y que si están completos son todos muy peligrosos. John Colombia tiene muy buena posición de balón, muy buen equipo. John Holland en general es un equipo muy bien trabajado que lleva jugando juntos. Boys es un equipo con muchas ganas y cuando está bien es un equipo peligroso. Y Inter tiene para mí el mejor jugador del torneo, que es el volante central, creo que se llama Martina, un jugador de otro nivel, y también es un jugador muy peligroso, con muy buena media distancia, le pega muy bien los tiros libres. Yo creo que esos equipos son potencialmente cualquiera de esos 5 campeones. Seguro, seguro. Profe, muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir el desarrollo de Scarpene. Felicitaciones para ser puntero de la primera trama y vamos a ver qué tiene el 2026 para usted y también el equipo de Scarpene. Bueno, muchas gracias, un gusto, te deseo feliz Navidad, felices fiestas para vos y para todo tu equipo y para toda la audiencia por un gran 2026 para todo Curazao en un año muy importante que se va a jugar el Mundial, así que espero que tanto Curazao como Argentina hagan un gran Mundial. Seguro, gracias, igualmente. Todo bien. Essa etapa da treinadora de equipo de Scarpene, tá Jorge Sembalho, interessante conversação, né, caminha lá do nosso ponto de vista, arriba vários pontos interessantes de desenvolvimento de temporada e também papel de Sungadona e que com esta mira é diferente equipe não está candidato para batalhar para título junto com os Scarpene, sumamente interessante e parte que nós também queda até aqui para AUE, pero amanhã nós temos um programa interessante para nós recapitular algum de coisas mais interessantes que passa em 2025 no mundo de deporte. Nós temos turnos ainda a colaborar conosco durante o ano de programa para nós conversar sobre alguma coisa a nível internacional. Obviamente, nós selecionamos também conversar com a seleção de futebol e também outra coisa que passa a nível internacional também de deporte, que é parte local e parte internacional. Junto conosco amanhã nós vamos recapitular 2025 no mundo de deporte aqui em Caiente de Huega. Nós quedamos até aqui para a AUE e agora nós precisamos até amanhã com o poder de Deus.